Ya, entonces, hemos comenzado a ver lo que es la convolución en la anterior clase. Hemos comentado el video de los fósforos y los fuegos artificiales, cómo se aplica ahí la convolución. Y hemos visto más o menos gráficamente qué significa la convolución de esa ecuación de integración de la convolución. ¿Ya? El día de hoy vamos a seguir viendo ejemplos prácticos de la convolución. Vamos a ver un ejemplo, un contexto de image processing. Convolución. Vamos a retomar ese ejemplo de grabación de audio en una catedral. Habíamos hablado de la acústica en una catedral. Vamos a tomar algunos ejemplos, retomar ese ejemplo y hablar de otros aspectos que vendría a ser la convolución en ese contexto. ¿Ya? Antes de eso, vamos a ver ahora la forma matemática, tal vez no lo más atractivo de esto, pero que sí es necesario que entiendan y que sepan desarrollar. Convolución, forma matemática. Entonces acá vamos a hacer un par de ejemplos para que esto esté bien claro. Yo creo que nos va a dar el tiempo para ver cómo aplicamos esto en MATLAB. Y vamos a hablar de otros aspectos también de MATLAB, aprovechar. ¿Ya? Entonces es nomás bastante material. Yo creo que vamos a acabar. Si es que nos da el tiempo, vamos a hablar de las propiedades de los sistemas, algo que ya hemos visto, algo que tiene en su tarea, pero ahora en el contexto de HDT, donde HDT es la respuesta impulsional. ¿Ya? Entonces esto vamos a hacer sí o sí, y si nos da tiempo vamos a pasar esta parte más. Entonces, comenzamos. Recordamos que existen los sistemas LTI, que son lineares e invariantes en el tiempo. Recordamos que si yo coloco en mi entrada un delta de Dirac, ¿qué es lo que voy a obtener en mi salida, Denise? Ingeniero. Si tú metes en un sistema LTI como entrada un delta de Dirac, que obtenemos una función h. Esa función h no es cualquier función, tiene una función especial, tiene un nombre, ¿te recuerdas? No recuerdo bien, Inge. No Mil disculpas. hay problema. ¿Alguien se recuerda? Nicolás, Amancaya, Diego, Patricio. Sería nuestra respuesta impulsionaria. Es la respuesta impulso, ¿no? Por favor, esto es fundamental. ¿Qué es la respuesta impulso? Es cuando nosotros metemos un delta de Dirac a la entrada del sistema, lo que sale es respuesta impulso y la escribimos como H minúscula. ¿Ok? Como el sistema es LTI, el sistema es invariante en el tiempo. Si el sistema es invariante en el tiempo, Patricio, ¿verdad? ¿Estás ayudando? Si el sistema es invariante en el tiempo, cuando tú metas un delta shifteado en el tiempo, atrasado o adelantado, ¿qué es lo que va a salir? Va a salir una respuesta impulsionaria con un shift. Exacto. Lo que teníamos antes, que era una respuesta impulso y shifteado con el mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, como es invariante en el tiempo, se da este caso. Ahora, a esto de acá, yo lo voy a multiplicar por un
X, ok, de tau. Ok. Ahora acá presten atención. Acá la variable, lo que varía es la variable t, ¿ya? Tau, ¿qué es? Es un número. Es 3, es 4, 3 segundos, 5 segundos antes, 10 segundos después, lo que sea. Entonces, x de tau, ¿qué va a ser? También es un número. Es como multiplicar por 3, ¿ya? Digamos, en vez de x de tau, multiplico, digamos, por 3. Si a un sistema LTI lineal homogéneo, a una función de entrada, lo multiplicas por 3, Patricio, a la salida que tenías antes, pasa multiplicado también por 3, ¿sí o no? Sí, porque es invariante en el tiempo, tendría que ser igual. No por la invariancia en el tiempo, sino por la linearidad, ¿no? Y más específicamente la homogeneidad. Habíamos dicho que linearidad es homogeneidad más superposición. O sea, acá, por homogeneidad, si acá yo multiplico por 3, si yo amplío 3, si esto era acá así, yo lo amplío en 3, lo que esto era acá, digamos, un redondo, se va a ampliar en 3, digamos, ¿ya? Entonces estamos recordando conceptos que hemos visto en la anterior clase. No voy a multiplicar por 3, voy a multiplicar por x de tau, que es un número. Entonces, acá se repite x de tau. Entonces, acá ponemos por linearidad. Si yo hago esto, me sale esto. ¿Ya? Ahora acá vamos a hacer acá un paréntesis para que se entienda mejor. Un ratito, déjenme ver. Acá estamos con x de tau. Estamos integrando en el tiempo. Ya. Ahora, si yo hago una sumatoria, fíjense, de x de tau sub i de delta, acá no me va a dar campo, ¿dónde tengo campo? Haciendo acá más chiquito. Si yo hago una sumatoria de x de tau sub i por un delta de t menos tau sub i, ¿ok? Voy a hacer, no solamente voy a meter uno de estos, sino voy a meter, bien, fíjense, voy a meter un x de tau 1 por delta de t menos tau 1. A esto sumo otro tau 2 por delta de t menos tau 2 y bla, 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 bla. Eso es una sumatoria, ¿verdad? Donde estoy sumando tau sub is. Si yo meto una suma a la salida, ¿qué es lo que me va a dar, Patricio, por linearidad? O una suma también. Una suma de las salidas. ¿Y qué teníamos como salida? Teníamos esto de acá, ¿verdad? Entonces, si a este sistema, si esto de acá, si este sistema LTI, yo meto una sumatoria de entradas, me va a dar una sumatoria de salidas. Y Patricio, cuando una sumatoria es cada vez más estrecha o tiende a ser una suma infinita, ¿qué matemáticamente eso qué se vuelve? X de h de t menos tau sub i. ¿Te recuerdas? ¿O alguien se recuerda? Una sumatoria infinita, una sumatoria de elementos cada vez más estrecho, ¿qué es matemáticamente? Creo que se refiere a que se acerca más a cero. Mm, A uno, ahorita, Inge. ahorita con un gráfico van a entender. Es lo que han visto en cálculo 1, espero. Tenemos una gráfica cualquiera ya. Estoy saliendo un poco del contexto. Si yo sumo rectángulos, ¿ya? Estoy sumando rectángulos. Aproximadamente, la suma de estas áreas de rectángulos es el área que está debajo, ¿verdad? Aproximadamente. Y cuando estos rectángulos son bien estrechos, y podríamos decir que hay infinitos rectángulos, la suma de los rectángulos es exactamente el área. ¿Y matemáticamente eso qué es? Ahora sí, ¿alguien? El área debajo de una función, ¿qué La es? integral, Inge. La integral. La integral, ¿ya?
Entonces, en algún momento, espero que hayan visto que cuando tenemos sumatorias, y esas sumatorias tienen al infinito y son de elementos estrechos, acá ¿a qué me refiero con estrechos? Que los rectángulos son cada vez más delgados. Esto es una integral, ¿ok? Entonces, la sumatoria de entradas va a ser la sumatoria de salidas. Y cuando esas entradas son muy estrechas, eso se vuelve una integral. Y a la sumatoria de la derecha también es una integral, ¿ya? En muchos contextos, las integrales son sumatorias, ¿ya? Eso han debido ver en más de una vez, en varias materias, espero. Y llegamos acá. Si yo hago acá, aplico la propiedad de shifting que hemos visto hace 2 clases, creo. Esto de acá, ¿qué me va a dar? Cuando yo multiplico una función por un delta de Dirac, ¿qué es? ¿Quién me hace recuerdo? Si yo multiplico x de, déjenme ver un rato, sí, x de t, x de s voy a poner para que no se confundan, x de s por delta de s menos 3. ¿Esto es igual a qué? ¿Quién se recuerda? Cuando multiplico una función por un delta, esto es la función evaluado en el shifting. ¿Ya? Son cosas importantes de la función de Dirac. ¿Ok? Si aplicamos eso entonces acá, ¿esto qué va a ser? Va a ser la integral de menos infinito hasta infinito de x. Acá, matemáticamente, no voy a entrar en detalle, pero esto de acá es equivalente a escribir tau menos t. Entonces el shifting, el shift está en t, ¿ya? Entonces va a ser x de t por delta de t menos tau o tau menos t, ¿ya? Es indiferente, de tau. Estoy integrando en tau. Como tau es mi variable, esto de acá es una constante que sale de la integral. Por lo tanto, esto va a ser x de t por la integral de delta de t menos tau de tau desde menos infinito hasta infinito. ¿Esto cuánto es? Esto sí, toditos deberían saber qué responder. ¿Cuánto es esta integral, Cristian? Si no me equivoco, es 1, Inge. Es 1. ¿Ya? Esto es 1. Entonces, hemos construido, entonces todo esto va a ser x de t. Hemos construido x de t. Y si me fijo, nos habíamos quedado acá, ¿verdad? En la salida. Si me fijo, llego a esta integral. La salida va a ser esta integral, que la hemos ido deduciendo paso a paso. Y esta integral, esta forma matemática, es lo que llamamos convolución. Entonces, cuando nosotros decimos qué es lo que tenemos que retener importantísimo de esta parte, un ratito, tac, esto de acá, duplicar. ¿Qué es lo importantísimo de esta parte que hemos deducido? Espero que alguien pueda retener, algunos entre ustedes, que si tenemos un sistema LTI, este sistema LTI, yo meto un delta de t, me da un h de t. Este h de t describe al sistema LTI. Puedo ponerlo así, digamos, h de t, porque describe totalmente al sistema. ¿Y qué hemos deducido al final? Que cuando yo meto una función x de t, voy a sacar una función y de t. ¿Y esta función y de t qué es? Voy a marcar. Esta función y de t es igual a
la convolución de X con H. La salida va a ser la convolución de la entrada con la respuesta impulsional H de t. ¿Qué es H de t? La respuesta impulsional. Esto de acá es un punto de partida para todas las transformadas y análisis que vamos a hacer. ¿Cuál es el requisito para utilizar esto? Esto he preguntado un par de veces en los exámenes y lamentablemente muchos no han respondido. ¿Ya? Entonces presten atención a esta parte. Esto de acá lo utilizamos en transformadas y demás. ¿Cuál es el requisito para hacer esto? ¿Cuál es el requisito para hacer toda esta deducción? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el punto de partida? Amancaya. ¿Cuál es el punto de partida? Sistema Inge. LTI, ¿qué? Perdón, LTI, que el sistema tiene que ser lineal invariante en el tiempo. LTI. ¿Ya? Si el sistema no es LTI, Ujú. no podemos utilizar esto y no podemos hacer todo lo que vamos a desarrollar después. ¿Ya? Anotaré. A ver. Ahorita recuerdo de Patricio y ahorita Iván, ¿verdad? Sí, Inge. ¿Alguien más participó? Levante la mano, por favor. Ok. Sí, fíjense. Tenemos esta propiedad muy importante de la convolución. Cuando yo, y lo voy a mostrar gráficamente, porque gráficamente entra mucho en algunos temas. Cuando hagamos conversión, van a darse cuenta. Cuando yo tengo, digamos, una función de este estilo, tiempo x de t, tengo esta figura, y yo la voy a convolucionar con un delta de t menos 3, pongamos el número, que un delta de t menos 3, ¿qué es? Es un Dirac que está desfasado en 3, ¿verdad? Cuando nosotros convolucionamos una función con un delta de Dirac desfasado, lo que vamos a obtener es la función desplazada. Entonces, todo esto se va a shiftear de 3 y vamos a tener algo de este estilo. Digamos que acá estamos en 3, entonces algo de este estilo. ¿Ya? Donde esto estaba en 0 y ahora va a estar en 3. Esto va a ser la convolución de x de t con delta de t menos 3. Es esta propiedad. Y esto es la función shifteada. X de t menos 3. La función la shifteo, la recorro 3 hacia adelante o la retraso, equivalente a decir que está retrasada 3 segundos. ¿Ok? Podemos deducir esto rápidamente. Tendríamos lo siguiente. Simplemente es aplicar las propiedades de la definición de convolución y las propiedades que ya conocemos de... ratito, por favor. Tac, tac, tac. Ya. Entonces, si tenemos x
de t y lo vamos a convolucionar con un Dirac, según la definición de la convolución, esto es una integral. ¿Qué integral? Para empezar, lo que podemos hacer es dar la vuelta, ¿ya? Hay una propiedad de la convolución que A convolucionado con B es B convolucionado con A. Entonces le doy la vuelta. Ahora, hago la integral. Hemos visto que la convolución es esta integral de acá. A la primera función le pongo donde hay t, tau. Y a la segunda función, donde hay t, le pongo t menos tau, ¿ya? Voy a copiar esa parte para que esté bien claro. Acá se ve mejor de cámara. Entonces, esto es igual a la convolución entre dos funciones. A la primera le pongo tau. Entonces a la primera le pongo donde hay t, tau. Y a la segunda, donde hay t, le pongo t menos tau. T menos tau. ¿Ya? Aplico lo que es la multiplicación entre dos funciones cuando hay un delta de Dirac. Cuando yo multiplico un delta de Dirac por otra función, sabemos que esto va a ser la función, ¿ok? Evaluada, ¿ok? En donde hay tau, en este caso tau es la variable, el desfase. ¿Cuál es el shift del Dirac? Tau sub 0. ¿Ok? Entonces esto va a ser la integral de, y esto por el delta de Dirac, ¿no? No nos olvidemos de seguir multiplicando por el delta de Dirac. Delta de t menos tau, la integral. Entonces esto va a ser igual a la integral de x de t menos t sub 0 por delta de tau menos t sub 0. Menos infinito hasta más infinito. Y esto delta de tau. La variable es tau. Acá no hay nada de tau. Entonces esto de acá sale de la integral. Me queda x de t menos t sub 0 por la integral del Dirac. Y sabemos que esta integral nos va a dar 1. Y hemos llegado a verificar el teorema. ¿Ya? Entonces, dos cosas que quiero que retengan. Que sepan manipular, hacer estas manipulaciones. Cuando multiplicamos por un Dirac, cómo se va simplificando, cómo esto de acá se simplifica en esto, cómo sale de la integral. Es algo que es importante. Ya, espero que ya y con la práctica, espero que esté claro eso. Y lo más importante, cuando tenemos una función con un delta de Dirac, la función, el resultado es la función desfasada. ¿Dudas, preguntas? Ok. Ahora, ¿qué es lo que quiero ver? Tenemos esto. Apliquemos rápidamente. Levanten la mano el que quiera participar. Si quiero aplicar esto acá, lo primero que hacemos es que hacemos una distribución de la convolución. La convolución es conmutativa, la convolución es distributiva. ¿Ya?
¿Qué es esto de acá? ¿Cuánto nos da? ¿Qué es U de t convolucionado con delta de t menos 1? Ashley, ¿cuánto es esto? U de t menos 1. Simplemente desfasamos con el shift de acá. ¿Y de acá cuánto nos daría? U de t más 1. U de t más 1. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo sencillo, estamos aplicando esta parte. ¿Ya? Y otro ejemplo, no, simplemente recordar lo que les he dicho. A de B es igual a B por A y A de B más C es A de B más A de C. Conmutativa y distributiva. Y la más importante es toda acá. X de t convolucionado con un delta desfasado es la función desfasada. Ok. Elmer, acabo de ver tu mensaje. Coloco participación. Y Ashley. Ok. Entonces con esto ya tenemos la primera parte.